Bueno, ya estamos grabando y hoy lo que vamos a ver es terminar con el tema de la sociología de las organizaciones. Estamos dentro de la unidad de las sociologías especiales, ¿verdad? Y vamos a comenzar hoy mismo con otra sociología que es la sociología de la educación, es decir, una sociología que se ocupa el tema educativo que ya veremos que es importante. De todas maneras, nos falta decir algunas cosas más sobre el tema de sociología de las organizaciones para, bueno, dar vuelta a la página y seguir con otro tema. Eh, Como les decía, dado que este tema es importante, fíjense acá en este PowerPoint, les hice un enlace a otra clase que di sobre este mismo tema, porque hoy vamos a intentar sintetizar un poco más esta temática y pasar a sociología de la educación. O sea que para este tema van a tener esta clase grabada y si quieren ampliar más, pueden ir a este enlace donde hay otra clase del año pasado que di sobre este mismo tema. Bueno, eh, como decimos, ¿cierto? Las organizaciones son importantes en tanto que eh, uno vive en organizaciones, nace ya en el marco de una familia, en un barrio, en una ciudad, en una época determinada, y todo lo que históricamente la sociedad y otras generaciones han ido aportando, y esos aportes han perdurado a lo largo del tiempo, aparecen de una u otra forma en situaciones, en relaciones que se encuentran más o menos estructuradas, las cuales llamamos organizaciones. Ahora, para hablar un poco de los tipos de organizaciones que existen, necesitamos primero aclarar algunas cuestiones para poder caracterizar a las mismas, ¿cierto? O sea, si decimos que hay organizaciones que son más emocionales y otras más racionales, bueno, esa tipología nos remite a esta breve, sintética distinción que es que el ser humano siente, hace, piensa, ¿cierto? Es decir, somos seres que tenemos sentimientos, que hacemos cosas y que tenemos cierta racionalidad. En virtud de esas dimensiones o de esas facultades humanas, es que cuando se organiza algo, obviamente están todas estas capacidades, ¿cierto? Pero generalmente en los tipos de organizaciones que hay, suele predominar alguna de estas dimensiones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si estamos en una organización religiosa, la fe, lo emocional predomina. ¿M? Si estamos en una organización de tipo deportiva, bueno, el hacer, ¿cierto? El movernos predomina. Obviamente que está lo pasional, obviamente que hay reglas de juego, con lo cual también interviene lo racional, pero la actividad es la predominante. Y si estamos, no sé, en la universidad, en el Estado, en una legislatura, la actividad racional suele ser la que predomina. Por supuesto que en el Estado hay actividades, también hay ideologías, con lo cual no es que las otras dimensiones desaparezcan, pero sí prevalece alguna de las mismas, ¿cierto? Y también, cuando hablamos de tipos de organizaciones, no viene mal distinguir eh, esto que venimos marcando y señalando de distintas formas, que somos seres individuales, al mismo tiempo somos seres que interactuamos con otros y también somos seres sociales, ¿no?
ya de la primer clase que mencionábamos, ¿verdad? Que algunos dicen el ser humano, por ejemplo, existe dos veces, como ser individual, como ser social. ¿Eh? Eh, Nos llamamos Juancito García, un individuo, pero Juancito García tiene creencias y dichas creencias son sociales, tiene un lenguaje y dicho lenguaje es social. Por lo tanto, muchos autores dicen esto de existimos dos veces, ¿no? Una manera de decir, o existimos con dos dimensiones. Bueno, nosotros sin ser muy creativos, nos animamos a decir tres veces, ¿no? O tres dimensiones, como ser individual, como ser social, pero también como ser relacional, ser en situaciones puntuales de interactuar unos con otros. No es que nadie haya visto esta dimensión, claramente sí. Entonces uno puede plantear que en las organizaciones convergen personas, convergen relaciones y convergen dimensiones sociales, ¿no? Algún escrito, por ejemplo, nosotros, el grupo de la cátedra, tiene un texto que distingue estos niveles como personal, interpersonal, impersonal. Bueno, eh, el tema de las organizaciones nos permite a nosotros poder quizás tener conocimiento de la complejidad en el mundo social que estamos, ¿cierto? Es una posibilidad. Eso no quiere decir que por el solo hecho de estar inserto en una organización ya vamos a lograr esa, esa capacidad de conocer lo que pasa. Pero voy a poner una metáfora, o sea, voy a hacer una cosa figurada para explicar lo que quiero decir. Supongamos, ¿cierto?, que eh, bueno, de niño íbamos con nuestros padres en un avión, pero ese avión tuvo un accidente y nos quedamos, cayó en una isla en medio del mar. E incluso nuestros padres murieron, pero nosotros, bebé, tuvimos la suerte de sobrevivir por, no sé, porque nos alimentó unas monas, unos monos que habían ahí, nos dieron de comer. Pero cero civilización, cero conocimiento de nada. Hasta que un día llega un barco, pasa por ahí y nos rescata. ¿Mm? Bueno, ¿esto qué? Parecido a muchas películas. Eh, Vamos a analizar un poquito, ¿no? Nacemos, nacemos, y vamos a usar esto como metáfora de lo que queremos decir. Nacemos como seres estrictamente biológicos. No tenemos lenguaje, no sabemos, no tenemos creencia, no sabemos de qué pasó antes, no sabemos qué podemos hacer, no tenemos habilidades. Eh, Así nacemos. Y con el paso del tiempo y de nuestras familias y lo que vamos aprendiendo, vamos incorporando distintas habilidades, creencias, etcétera. Bueno, la cuestión que nos subimos a ese barco, supongamos un crucero, inmenso el barco, que tiene como si fuese una ciudad prácticamente, con varios pisos, personas, en donde en ese barco hay obviamente gente que lo conduce y que está encargada de muchas funciones en dicho barco. O sea, hay pilotos, hay capitán, hay gente que se ocupa, por ejemplo, de hacer las compras antes de partir para que eh, haya alimentos, para que haya bebidas, que tengan un botiquín importante para la salud. Hay gente que se ocupa del motor del barco, gente que se ocupa de la seguridad del barco. Es decir, hay un grupo de personas que conducen el barco.
Ahora, nosotros que no conocíamos nada de nada, ni siquiera sabíamos que había barco, obviamente nos dan un lugar para estar, no tenemos la más mínima idea de que existe ese cuerpo de personas que conducen el barco. ¿Eh? Y no es que el resto de las personas, de los turistas que van en ese barco, tengan conocimiento. A lo mejor sí intuyen que hay alguien que va conduciendo, pero no saben de cómo está organizado, ni necesitan saberlo. ¿Para qué conocer quiénes son los encargados de hacer las compras? ¿Para qué? Vengo a disfrutar y no a tener ese tipo de información. O sea, para viajar, no necesito conocer cómo es el aparato que conduce, el aparato humano que conduce el barco. Bueno, uno puede decir lo mismo acá, ¿cierto? Para vivir en sociedad, no necesitamos saber quién nos conduce, qué decisiones se toman, qué decisiones no se toman, por qué se toman tal decisión, por qué se dejan de tomar otras. Supongamos, ¿verdad?, que eh, en el barco, bueno, hay gente que se ocupa del clima, que tienen tecnologías, se avecina una tormenta importante. Entonces, hay que tomar una decisión. ¿Se baja la velocidad o se mantiene la velocidad? Esa decisión, ¿por qué? Porque si se mantiene la velocidad con una tormenta fuerte que viene, se va a gastar más combustible. En cambio, si se baja la velocidad, se va a gastar menos combustible, pero se va a llegar más tarde, no a la hora que estaba comprometido llegarse. Esa decisión la toma el capitán, a lo mejor con un subcapitán, y toda la población del barco no tiene ni idea de lo que se decidió, ni siquiera tiene idea de que existía esa posibilidad, ¿cierto? Bajar la velocidad y gastar menos combustible, o mantener la velocidad y llegar horario pero gastar más combustible. Bueno, ahí se verá, lo más probable que decidan llegar tarde pero gastar menos combustible, pero la cuestión es que la gente que está allí no tiene conocimiento de esas alternativas. Bueno, mucho de esto sucede, nos sucede a nosotros permanentemente. ¿Eh? Ustedes, por ejemplo, nosotros, yo tampoco sé qué decisiones están pasando en estos momentos por el despacho del rector de la universidad. No tengo ni idea, yo, ni idea. Ni de las que pasan por el gobernador, ni las que pasan por la presidencia. Algunas cosas uno se informa y al informarse, bueno, tiene opiniones, por ejemplo, de lo que se ha decidido o no. Incluso muchas veces, por más que uno busque informarse, conoce una parte de esas condiciones que suceden. Bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto, cierto? Porque la sociedad que vivimos es muy compleja y hay un Estado que conduce a esa sociedad, gente que está conduciendo el Estado y que toma decisiones, y que nosotros poco sabemos de las posibilidades que guían esa toma de decisiones. ¿Eh? Repito, digamos la metáfora, ¿no? Como alguien que sube un barco y quienes conducen el barco permanentemente toman decisiones y uno ni idea tiene. En la sociedad actual que vivimos, una democracia representativa que se llaman, ¿cierto? O sea, la gente elige a los gobernantes en un momento determinado por medio de elección. Entonces, el poder está en la gente, pero como somos muy numerosos, no podemos hacernos cargo del gobierno. Entonces, elegimos a representantes nuestros. Delegamos nuestro poder en un grupo de personas que toman decisiones. Bueno, acá viene un tema, ¿cierto? Cuando uno delega ese poder en nuestros representantes, los representantes, lo lógico sería, ¿cierto?, que tomaran a veces decisiones consultando a la gente
qué hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar o no. ¿Por qué? Y porque al ser electos por nosotros, necesitan de nuestro consentimiento, de nuestra legitimidad, seguramente para que los volvamos a votar. Pero, ¿cierto? Ese consentimiento, esa legitimidad, depende muchas veces de lo que la gente sabe o lo que la gente siente respecto a esos representantes. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que ese representante, por ejemplo, en el caso del barco, ¿cierto? Que el capitán decidió bajar la velocidad para gastar menos combustible. Y bueno, posiblemente mucha de la gente que pagó el boleto le dice, no, mantené la velocidad porque la empresa se comprometió que llegaba el día, no sé, lunes a las 9 de la mañana. Y si baja la velocidad, vamos a llegar el lunes a la tarde. Entonces, no estoy de acuerdo que bajes la velocidad. Pero si la gente no sabe que tiene esa posibilidad, ¿cierto? O incluso alguien le golpea la puerta y dice, pero ¿por qué va más despacio? Le pueden decir porque hay una tormenta y es peligroso. Y es mentira que es peligroso. Baja la velocidad para gastar menos combustible. ¿Eh? La gente entonces, como no sabe o le mintieron los fundamentos de las decisiones que tomó el capitán del barco, no tiene, no recrimina ni invalida el acto de haber delegado la conducción en esas personas, ¿cierto? Bueno, acá la metáfora no es tan fiel porque nosotros no votamos quién va a ser el capitán del barco, sino que es una empresa privada. Pero en el gobierno sí votamos quién va a conducir. La cuestión es, lo que quiero llegar, es que en la sociedad que vivimos, quienes nos conducen hacen de la desconexión en el acto de la representación una estrategia de poder. ¿No? Dado que la gente no sabe, no está informada de las alternativas de las decisiones que se toman, de las condiciones de las decisiones que se toman, quien decide no tiene problema en tomar muchas veces cualquier tipo de decisiones, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy planteando. Para decirlo de otro modo, vivimos en sociedades complejas en que no nos podemos autogobernar, sino que tenemos que elegir quienes nos gobiernan. Y quienes nos gobiernan tanto el tiempo tomando decisiones. Pero los gobernados, si nosotros, no sabemos qué decisiones toma, qué condiciones existían, qué posibilidades había, y por lo tanto, como no sabemos, no objetamos, no opinamos. ¿Eh? El desconocimiento para quienes gobiernan es fantástico para que no les reclamen, no critiquen. Y si llega algún tipo de observación, muchas veces hasta se miente, como el capitán del barco. No, porque si sigo rápido es peligroso, podemos hundirnos. Mentira, si sigue rápido gasta más combustible. O sea, la mentira y la desinformación son herramientas muy poderosas en las organizaciones, en la conducción de las organizaciones. Por eso es importante que nosotros, siempre busquemos estar informados en dónde estamos parados, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en la universidad. En la universidad nosotros elegimos nuestros representantes. En nuestra ciudad elegimos nuestros intendentes, nuestro gobernador. Vivimos en una nación, elegimos legisladores, presidentes. Pero el acto de elegir ya no es para después desvincularnos de lo que pasa. Tenemos que asumir la responsabilidad de por lo menos estar informados de las decisiones que se toman. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si nos desvinculamos,
Bueno, entregamos un cheque en blanco a quienes gestionan. Que haga lo que hagan, bueno, no nos importa o no podemos hacer nada. Y no es así. Bueno, dicho esto, eh, señalamos, ¿cierto?, que cuando uno vive en organizaciones, mientras más complejas son estas, mientras más grandes son estas, generalmente hay obviamente una conducción que se hace cargo de tomar decisiones importantes, ¿eh? Ahora, si somos una organización pequeña, una familia es una organización. Allí los miembros nos conocemos, nos vemos todos los días. En el club del barrio, y casi seguro que nos conocemos todos también. Ahora, ya en la universidad no, ¿cierto? Ya pasa a tener una dimensión que conocemos a nuestros compañeros, a nuestros profesores y no a muchos más. Ujú. Allá en la Universidad Nacional de San Luis, creo que somos algo de 10.000 10.000 estudiantes, más 2.000 profesores, más 1.000 no docentes. Somos una comunidad de 13.000 personas, es imposible conocer, ¿cierto? Entonces, la dimensión de la organización hace que uno se desconecte, de la conducción de esa organización. Por eso cuando muchas veces Durkheim, ¿cierto? Dice, la sociedad no es la suma de los individuos. Tiene toda la razón del mundo, porque si bien uno puede establecer cierto paralelismo entre la razón personal, nuestra racionalidad, con, por ejemplo, el gobierno de una sociedad, claramente que no es igual, ¿eh? No es lo mismo porque nosotros estamos siempre conscientes de lo que decidimos. Lo hacemos muchas veces siguiendo nuestra voluntad, otras veces no, pero son decisiones que tomamos de manera consciente porque creemos que son las más convenientes. Ahora, si trazamos ese paralelismo entre la razón personal con la racionalidad del Estado, bueno, estamos en el horno porque no es lo mismo, ¿cierto? La mayoría, la inmensa mayoría de las decisiones que se toman en el Estado no las conocemos o conocemos apenas algún tipo de información y nada más. Entonces, cuando Durkheim dice lo social es una realidad en sí, no la suma de los individuos, bueno, acá tenemos un ejemplo más. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere preguntar algo acá? A mí, profe, no me quedó muy clara la idea. Eh, pero porque dije por ahí varias ideas, no sé si alguna en particular o todas. ¿Cómo eso es lo que, cómo se relacionaba con lo que había dicho Durkheim? Durkheim, recuerdan, ¿cierto? Al principio nosotros cuando hablamos de este autor decimos que Durkheim busca darle a la sociología fundamentos propios como disciplina, ¿cierto? Porque como todas las ciencias, surgen en un momento histórico determinado. Durkheim es un creador, junto con Weber, junto con Marx, son los clásicos de la sociología. Son quienes sientan las bases de este campo disciplinar. Entonces, una preocupación de Durkheim era explicar por qué la sociología no se podía explicar desde, por ejemplo, la psicología. Lo social no se podía explicar desde lo individual, que era muchas veces lo que se utilizaba antes, ¿no? ¿Qué es la sociedad? Se decía antes de estos autores. Y la sociedad es la suma de los individuos. Eso se creía antes. Y lo que va a decir Durkheim es no, no es la suma de los individuos la sociedad. La sociedad es una realidad en sí misma.
Y él pone el ejemplo, ¿cierto? Que ejemplo que es muy conocido de las instituciones. En una institución, supongamos, en una escuela, se jubila el director de la escuela. Bueno, no es que se cierran las puertas de la escuela, se nombra a otro director. Es decir, con este ejemplo lo que estamos diciendo es que la institución perdura más allá de las personas concretas que se necesiten para que funcione. Ese perdurar más allá de las personas significa que es una realidad social. Esto es lo que Durkheim, ¿cierto? Argumenta y sostiene para justamente ayudar a fundamentar la existencia de conocimientos genuinos, propios, nuevos, que expliquen la sociedad. Que la explicación de la sociedad no provenga ni de la filosofía, ni de la economía, ni de la historia, ni de la psicología, sino explicaciones nuevas. Porque la sociedad es una realidad que no se reduce a la suma de lo individual, no se reduce a la dimensión económica, por ejemplo. Entonces, eso buscaba Durkheim. Lo que nosotros acá estábamos trayendo esta idea de Durkheim para, por ejemplo, poner otro ejemplo más de por qué lo social no puede reducirse a lo individual. Cuando decimos que en una organización social compleja como la universidad, existe un cuerpo que conduce, un gobierno que conduce a la universidad, formado por el rector, los decanos, el consejo superior, uno podría establecer cierto paralelismo entre la universidad con un individuo y decir, por ejemplo, bueno, eh, hay cierta semejanza entre esta institución y una persona. Por ejemplo, la institución tiene tareas que desarrollar. Los individuos hacemos tareas. Esta tarea tiene sentido. Bueno, cuando hacemos algo también lo hacemos con un sentido. Las instituciones, y acá donde venía la comparación, la institución tiene un gobierno que toman decisiones. El individuo tiene una razón que utiliza para tomar decisiones. Por eso muchas veces se usa esta comparación entre el Estado y el gobierno que hay en un Estado y que conducen a una sociedad con la razón de una persona, con la racionalidad individual que conduce al cuerpo humano. ¿eh? El gobierno universitario conduce al cuerpo universidad. La razón humana conduce al cuerpo personal. Ahora, qué decíamos? Ojo con esta semejanza. Hay que tener cuidado con esta metáfora y creer que es lo mismo, ¿cierto? La razón humana que la razón de una institución. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la razón humana, cuando nosotros decidimos hacer algo, voy a ir a jugar al vóley esta tarde al club Pedernera. Bueno, sé si va a haber gente, conozco el horario, conozco a cuántas cuadras estoy, eh, conozco muchas cosas que son necesarias para tomar esa decisión que estoy tomando. Ahora, cuando en una universidad el rector toma una decisión, nosotros, que formamos parte de ese cuerpo universitario, la inmensa mayoría de las decisiones que toma, ni siquiera nos enteramos. No es que no solamente no conocemos las condiciones, las otras posibilidades que tenía, sino ni siquiera sabemos qué decisiones está tomando. Hoy, seguramente, en este momento, el rector está sentado con alguien y tomando decisiones, porque hace aparte pocos días que ha asumido, seguramente en estos momentos están tomando importantes decisiones y nosotros no sabemos. Entonces, esa desconexión que hay en una organización, sobre todo en las organizaciones complejas, entre la conducción, la razón,
y el cuerpo, es decir, el resto de los miembros, la desconexión, primero, nos tiene que llamar la atención para decir no es igual que un individuo, ¿eh? Una institución no es lo mismo que un individuo. Y después, saber, ¿cierto? Saber que si no sabemos, si no conocemos, si nos desvinculamos del proceso de toma de decisión en una institución, mal podemos luego decir está bien, está mal, eh, opinar, criticar, avalar, porque no sabemos. Y ese no saber, esa desvinculación, facilita, ayuda a quienes toman decisión de tomar la decisión que sea. Y acá la metáfora que les decía del barco, ¿cierto? Un capitán del barco decide bajar la velocidad aunque se llegue 3 horas más tarde a destino para gastar menos. Y la gente que está viajando no tiene idea, ni siquiera se da cuenta que se ha bajado la velocidad. Sí se da cuenta que hay una tormenta, pero no que bajó la velocidad. ¿Eh? Esa es lo que está, lo que dije, ¿cierto? Estamos hablando, por lo tanto, lo complejicé al traer a Durkheim eh, en esta relación, pero la idea es esta, ¿no? De las organizaciones tienen conducciones y estas conducciones tienen mayor libertad de acción cuando los conducidos desconocemos las decisiones que toman, las posibilidades que tenían, las distintas alternativas, etcétera, ¿no? O sea, la idea es simple, quizás la complejicé. No sé si se entendió ahora un poquito más. Sí, ahí me quedó mucho más clara. Bueno, disculpen entonces que no fui claro desde un principio. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa ahí. Bueno, No, decía... en relación a la idea esta de Durkheim, es simplemente una acotación breve. Sí, Como decía el profesor, eso de una persona que dirige una institución, por ejemplo, un director de una escuela, si se jubila o fallece, después, bueno, es reemplazado y la institución sigue. Bueno, pero esa es la idea de la anterioridad y la posterioridad de la sociedad en relación al individuo que en Durkheim demostraría que es una realidad aparte, ¿no? Entonces, la sociedad está preformada y está formada antes, digamos, de que nosotros nos socialicemos y nos socializamos con elementos ya constituidos de la sociedad y la sociedad sigue una vez que nosotros no estamos, ¿no? Pasa similar, digamos, es similar a lo que sucede con un idioma. El lenguaje, nosotros lo aprendemos, ya está funcionando, y cuando nosotros lo dejamos de hablar, si la sociedad sigue, ese idioma sigue. Y si la sociedad desaparece, ese idioma también desaparece con la sociedad, ¿no? Pero no hay un idioma a no ser que sea el último individuo de una sociedad que esté solamente en un individuo. Es como que está en la sociedad y es previo, ¿no? Solamente eso quería acotar. claro. Bueno. Eh, sí, también podemos, para continuar con la metáfora del barco, ¿cierto? El barco existía antes que nos recogiera a nosotros, ya existía. No es que fue creado cuando nosotros lo vimos al barco, no. Y dentro del barco hay tecnologías que fueron creadas por aporte de otras generaciones. Y cuando el barco nos deja destino a nosotros, el barco va a buscar otros pasajeros y sigue también haciendo lo mismo. O sea, la sociedad no nace y muere con cada individuo, como dijo el profe. Viene de antes y continuará más allá de cada uno de nosotros. Bueno, también les mencionaba esto simplemente para marcar tipos de organizaciones. Yo les decía que hay desde, bueno, organización, una iglesia es una organización,
Un club de fútbol es una organización, una familia, eh, un supermercado, la universidad. Vivimos en organizaciones, pero uno puede clasificar distintos tipos. Una clasificación posible, obviamente que hay muchas clasificaciones, una posible es esta distinción en tres grandes tipos, ¿no? Comunitarias, económicas e institucionalizadas. ¿Y cuáles son las características de organizaciones más comunitarias, otras más económicas y otras más institucionalizadas? Las comunitarias son relativamente más pequeñas, grupos, son más informales. El nexo puede ser o generalmente es emocional. Una organización comunitaria puede ser, por ejemplo, una ONG que se dedica al cuidado del medio ambiente. A las personas les duele que se deteriore el oxígeno, que desaparezcan los árboles, y ese dolor los hace agrupar para defender el medio ambiente. Una organización comunitaria puede ser también en un barrio, que la gente se organiza, por ejemplo, para ayudar a una familia que tienen que operar un miembro. Entonces, la solidaridad está presente y hacen una serie de actividades de colaboración. O sea, ese tipo de organizaciones existen, son importantes, son fuertes y en donde lo emocional es el eje. No quiere decir que las otras dimensiones no están. Una iglesia, por ejemplo, la fe es muy emocional y sin fe, sea la religión que sea, ¿cierto? Si no hay fe, no hay iglesia, ¿no? Esta presencia de lo emocional es predominante. Ahora, eso no implica que una iglesia, por ejemplo, no tenga que pagar la luz o pagar a gente que hagan limpieza o los mismos miembros de la iglesia, ¿cierto? Alimentarse, vestirse. Es decir, lo económico está presente. No es lo predominante. No es el sentido, hagamos una iglesia para tener dinero. Que puede pasar, pasa, pero cuando pasa eso en una iglesia, estamos diciendo acá, acá esto no va, ¿cierto? Acá hay corrupción o acá esto es un engaño, ¿cierto? Lo económico es importante, pero no es el sentido. Eh, Otro tipo de organización son las típicamente económicas. La economía es muy importante en una sociedad. Casi todo lo que hacemos tiene un referente, un paralelismo económico, ¿cierto? O sea, supongamos, no sé, nosotros que damos clase, cobramos un sueldo por dar clase. Entonces, nuestra actividad tiene una referencia económica presente. Bueno, no sé, la actividad que hagamos, ¿verdad? Vamos al centro, vivimos lejos, para ir a una iglesia. Bueno, necesitamos mm, pagar un pasaje de colectivo, con lo cual esa actividad, si bien es movida por lo afectivo, la economía está también presente. Es difícil pensar que espacios, actividades, relaciones humanas, lo económico no esté allí. Pero, no obstante, hay actividades que son netamente económicas y otras que son de soporte, de colaboración, de condición que facilita, etcétera, ¿verdad? Decíamos que, por ejemplo, en una iglesia lo económico es un soporte que ayuda a que la iglesia exista, pero no es el sentido. Ahora, hay organizaciones que sí son
que tienen el sentido de lo económico. Uno pone, no sé, un comercio, una zapatería, y no pone la zapatería para hacer solidaridad en la comunidad, para que no anden descalzos y no se lastimen los pies, sino que pone la zapatería para ganar dinero. Y si va alguien a buscar un zapato y tiene que pagarlo, por supuesto que el zapatero, el vendedor, puede ver que la persona que está comprando a lo mejor tiene pocos recursos y le hace un buen descuento o se lo regala, etcétera, pero no puede pasarse regalando todos los zapatos porque obviamente se va a fundir. El propósito del comerciante es ganar dinero. Y cuando una persona elige un zapato y antes dice, le dice, bueno, este zapato cuesta, no sé, 30.000 pesos y hay que pagarlo. No está mal decirme tenés que pagar 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque esa organización comercial, su propósito y su sentido es ganar dinero, ¿no? Un comercio, una industria, un banco, incluso, por ejemplo, organizaciones privadas de distinta índole, ¿no? Una empresa de turismo, por ejemplo, que nos lleva a pasear. eh, bueno, habrá que pagar. Pero, bueno, queda claro, ¿cierto?, de que hay ahí un interés y la gente obviamente acepta ese interés, uno mismo tiene esos intereses y puede elegir, ¿cierto?, poner, no sé, una venta de ropa, vender cremas, vender comida, etcétera. Entonces, este tipo de actividad no es comunitaria, no es solidaria, sino más bien es individual o, digamos, obviamente que puede haber una empresa familiar, ¿cierto? El interés de la familia, ¿sí? Es más particular, individualista y también pragmática, ¿cierto? De acción. No es lo emocional. El zapatero que vendía zapatos no se levantaba emocionado a abrir el comercio. No, va. Tampoco era una pesadilla, ¿cierto? Pero desarrolla esa actividad práctica de ir a abrir, acomodar las estanterías, actualizar precios, llevar un registro, prácticas, acciones, ¿no? Entonces, la economía es más particular y es más práctica. Las comunitarias son más grupales y emocionales. Y otro tipo de organizaciones son las que denominamos institucionalizadas, instituciones de escuela, el Estado, la universidad, un hospital, vialidad nacional, estoy pensando, ¿cierto? Distintas instituciones que hay. La característica de las instituciones es que generalmente el Estado, que es la gran institución, tiene algún tipo de responsabilidad, de control o supervisión sobre estas organizaciones, en donde hay una tarea que cumplir, una función de esa institución que está vinculada con una necesidad social. Ya no es individual ni grupal el beneficio que una organización busca, sino que generalmente es el beneficio del conjunto. Un hospital, por ejemplo, bueno, es una institución que vela por la salud de una comunidad entera. La universidad es una institución que responde a la necesidad de que la gente tenga educación de profesiones, de ciencias, etcétera. Es decir, hay una necesidad social a la cual se satisface con una institución en particular. ¿M? Entonces, acá la idea es ya no lo personal o lo grupal, sino el conjunto. Y otra característica, hemos venido señalando dimensiones humanas, ¿no? La dimensión humana.
más predominante en una institución es la razón, no solo por el proceso de toma de decisiones, sino por lo regulativo que implica una institución. Hay reglas. Esto se hace de esta manera, de esta manera, de esta manera. Esas reglas son deber ser, deber hacer de determinadas formas generales a los miembros de esa institución. Un médico en un hospital, cuando lo contratan para trabajar, seguro que le hacen firmar un régimen de trabajo particular, en donde le dicen, ¿cierto?, las horas que tiene que trabajar, qué tareas tiene que hacer, se espera que haga, cómo atender a la gente, si se tiene que seguir capacitando o no, etcétera, ¿no? Una serie de reglas que regulan la actividad de esas personas. Obviamente que esas reglas están íntimamente articuladas con la función que la institución desempeña. Este andamiaje, ¿cierto?, de función social con reglas que prescriben la actividad son estrictamente o son predominantemente racionales. Se entendió tres grandes tipos, insisto, no es la única clasificación que existe. Hay otras, por ejemplo, que plantean organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, eh, etcétera. ¿Alguna duda acá? Porque si no hay duda, vamos a pasar a otra sociología, la sociología de la educación. Quedan temas que uno podría ampliar acá, pero estos temas que quedan, eh, como les digo, hay un Power que pueden ver, y si no, con lo que dije un poco lo básico, y, y bueno, con ello alcanza. ¿Ustedes están viendo ahora este Power que dice Sociología de la Educación? Sí, Carlos, se ve perfecto. Bueno, entonces damos vuelta a la página, dejamos el tema de la sociología de las organizaciones y pasamos a esta sociología, sociología de la educación, que como iremos viendo enseguida, toma cosas de las que hemos mencionado antes, pero bueno, se da esta paradoja que decíamos también en un principio. Si bien la sociología de las organizaciones se ocupa de algo que ha existido siempre, que son las organizaciones, como cuerpo de conocimiento es bastante nueva. En cambio, la sociología de la educación es quizás la primera especialización de la sociología, y de las más conocidas, ¿no? Eh, Fue Durkheim, también nuevamente acá aparece este autor, Durkheim, el que da el puntapié inicial a los estudios sobre educación desde una mirada sociológica. La educación, así digamos, para decir cosas como obvias, ¿no? La educación es fundamental porque si no nos educáramos, quedaríamos en un estado primitivo, biológico. Seríamos un animalito más del reino animal. Somos los únicos seres vivos que van a la escuela, por ejemplo, ¿eh? Los perritos no van a la escuela, no sé, los delfines, que también son muy inteligentes, pero no tienen escuela. Y entonces, bueno, los delfines son igual hoy que la comunidad de delfines que había hace 50.000 años atrás. Los perros, más o menos lo mismo, ¿cierto? En cambio, el ser humano, gracias a que nos vamos educando, que vamos cambiando. Nosotros no tenemos casi nada que ver con el ser humano que existió hace 50.000 años.
pero nada que ver, casi que podríamos decir somos una especie distinta. Algunas cosas sí, sobre todo las que tienen mucho, digamos, nexo con lo biológico, ¿cierto? O sea, la sexualidad, la reproducción sexual, obviamente que estaba. Alimentarnos, obviamente que estaba. Pero hace 50.000 años atrás no se cocinaba, por ejemplo. Se comía la comida cruda. Comer la comida cruda significa que muchísima gente se enfermaba y, bueno, eh, se moría. Hace 50.000 años atrás, una persona de 30 años de edad ya era un viejo, seguramente se morían. Eh, no existía la escritura, no existía, obviamente que no existía el celular, no existía somos tan distintos que, como digo, podríamos ser una especie diferente. Pero, dado que somos creativos, racionales, ingeniosos, vamos haciendo cosas y esas cosas, al transmitirse a nuevas generaciones, gracias a la educación, perduran. ¿Eh? Entonces, la educación juega un rol fundamental en un proceso de civilización. Evita de que nos quedemos en el ser biológico que somos al nacer. Ahora, la sociología de la educación va a estudiar este proceso, va a estudiar el vínculo entre la sociedad y este proceso educativo. Inmediatamente que hemos dicho esto, tenemos que hacer una distinción de conceptos. Si mal no recuerdo, algo dijimos en la unidad 2, que es, porque son conceptos semejantes, pero hay una diferencia importante, que es entre el concepto de educación con el de socialización. Hay otro concepto que se usa mucho en antropología que es endoculturación. Pero nosotros usamos socialización y lo distinguimos de educación. ¿Cuál es la diferencia? Ambos suponen un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Alguien enseña, alguien aprende, tanto en la socialización como en la educación. Pero en la socialización, este proceso de enseñanza-aprendizaje es más informal, espontáneo. Se realiza con amigos, en la familia, en las redes sociales, en el club. Aprendemos todo el tiempo, aprendemos cosas, pero sin que ese aprendizaje se dé en un ámbito formal como es en la escuela. En la escuela hablamos de educación, donde formal, ¿qué significa? Bueno, que hay un docente, que hay contenidos claros que se enseñan, que hay un programa, que hay cursos, hay un proceso de regulación, ¿no? Una racionalización del proceso de enseñanza. El aprendizaje también está racionalizado, ¿eh? Se va de tal hora a tal hora, se sientan en los bancos, a veces se usan los guardapolvos, llevan los útiles, hacen las tareas. Una cosa es formal y otra es informal. En ambos se da este proceso, pero no es lo mismo, ¿cierto? Uno puede, por ejemplo, como ser humano, prescindir del proceso escolar educativo. Ahora es imposible prescindir de un proceso de socialización. En la socialización aprendemos lo básico. Es la que se da básicamente en el ámbito de la familia. Nuestros padres nos enseñan a hablar, nos enseñan a caminar incluso, a cruzar la calle, a ir a la esquina a comprar el pan. Muchas cosas básicas, imprescindibles, se aprenden en el ámbito familiar. Después, en la escuela, se complementa ese aprendizaje. Sabemos hablar, pero
La escritura, por ejemplo, se va a desarrollar más en la escuela que en la casa. Aunque en la casa después se puede colaborar con los chicos a hacer ejercicios de escritura. Lo mismo con la lectura, ¿cierto? Es en la escuela donde se enseña más a leer y en la casa se colabora. Digo esto porque quiero marcar que no hay contradicción entre educación y socialización, pero sí que son espacios distintos, que se enseñan cuestiones diferentes, que una es quizás más básica y que facilita el proceso educativo, que es más de contenidos, más consciente, más específico, más formal. Se entendió esta distinción porque esta distinción es importante, ¿cierto? O sea que no quiero decir otras cosas si esto no está claro, ¿eh? Educación, socialización. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Nadie tiene dudas acá. Entonces lo que dice Durkheim, eso es lo que usted estaba planteando sobre la diferenciación entre estos dos conceptos. Y en realidad esta idea desborda a Durkheim, ¿no? La dicen todos los autores. Vamos a entrar más en Durkheim ahora en otra caracterización. Durkheim, por supuesto que la avala, pero es como una distinción básica que cualquier autor, cualquier sociólogo la señala, ¿cierto? ¿No? Están, están de los primeros pasos analíticos que honestamente ni sé quién fue el primero que la menciona o el primero que la pone en evidencia. No sé si Omar o Fernando saben, pero yo el primer autor que mencionó esta distinción, no sé quién fue. Es como elemental y por lo tanto quizás sea de autor anónimo, me parece. No sé si me quieren corregir los colegas. Voy a decir la distinción entre Educación y, socialización. educación y sociali- socialización. Si no, la buscamos después ahí en la web y vemos si... Probablemente se haya hecho la diferenciación en otros términos, ¿no? Es como que por ahí porque ya son términos muy específicos y tal vez se hayan formulado de alguna manera en la historia de la pedagogía, puede haber alguna distinción, digamos, formulada de otra forma. Digamos, eso pasa muchas veces en temas centrales del pensamiento social que a veces uno encuentra así, antecedentes en otros contextos, pero la verdad que no sé claramente Bueno, si así con esos términos quién le hizo primero. debemos la respuesta entonces para la clase próxima, vamos a buscarla. Lo que sí empieza a plantear Durkheim es, por ejemplo, ciertas preguntas que él se formula respecto a qué entender por educación, ¿cierto? A veces también parece algo obvio que la educación supone un proceso de enseñanza, pero si nos preguntamos para qué enseñar, quién enseña, por qué enseñar, y sobre todo si nos preguntamos, los procesos educativos han sido siempre iguales, independientemente de la época e independientemente del lugar, ahí se empieza a complejizar el análisis, ¿no? ¿Y por qué Durkheim busca estas constantes? Es decir, saber, por ejemplo, qué tienen de común la educación hoy con la educación griega de hace 2000 años. ¿Qué tiene de común el proceso educativo en San Luis con cómo se educan los chinos? ¿Mm? ¿Hay algo en común? Si nosotros podemos establecer cosas comunes entre distintas sociedades y entre distintas épocas, eso común que encontramos nos da como la esencia, nos da como lo que es invariable y que por lo tanto nos sirve para definir qué es la educación, ¿cierto? Es el espíritu científico. La ciencia busca
estas cuestiones generales, los aspectos generales, si estudiamos, no sé, la gripe, para definir qué es la gripe, tengo que encontrar qué tiene en común la gripe que me da a mí, que la que sufre Omar o la que vivieron mis abuelos. Si encuentro las características comunes de la gripe, puedo decir científicamente qué es la gripe. ¿Mm? Ahora, si yo la voy a definir a partir de cómo me dio a mí la gripe, a mí me dio catarro, pero a Omar no, a lo mejor, ¿cierto? Ahí no estoy definiendo la gripe, sino estrictamente a algo muy, muy particular. Es decir, encontrar los aspectos generales es una característica de la ciencia. Bueno, Durkheim busca qué tiene de común los procesos educativos, qué se ha vivido como elemento compartido, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, uno podría decir que ha habido épocas en donde la educación era solamente para una élite, para un grupo reducido de personas, y otras épocas en donde la educación es más popular para el conjunto de las personas. Cuando surge, por ejemplo, el Estado moderno, la educación se convierte en obligatoria y gratuita para que todos los ciudadanos asistan a la escuela. Antes de la modernidad, la educación era para una élite, para quienes podían pagar instructores que fueran a las casas y que el proceso educativo se daba ahí en el ámbito de la familia. Ahora imagínense ustedes, ¿cierto? Tener profesores particulares, lo que saldría. Obviamente que muy pocas familias podían tener un proceso educativo formal. Entonces, que sea de élite o que sea un proceso de masa, no hace a la educación, no hace a la definición de educación. Durkheim dice, por ejemplo, bueno, los griegos creían que educar para la felicidad era el fin y era lo que daba sentido a la educación, ¿no? Y eso creían los griegos, ¿cierto? Que había sido siempre así y sería siempre así. Sin embargo, Durkheim va a plantear, pero no, porque por ejemplo los romanos después van a poner el foco, el sentido de la educación en crear guerreros. No crear para la felicidad del ser humano, sino crear guerreros porque Roma se constituyó en un imperio expansivo que invadía territorios. Entonces, el ideal de la educación era preparar para la guerra. Nada que ver con preparar para la felicidad. Entonces, no estaba lo común de la educación tampoco allí. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que Durkheim va a ver como algo que sí se da en toda época y en todo lugar? Él va a decir, medio como una definición de educación, que se trata de un proceso de transmisión de generaciones adultas hacia las jóvenes, cuyo propósito se divide en dos. Voy a mencionar la definición y después la explicamos, ¿cierto? El propósito de este proceso de transmisión de adultos hacia jóvenes son dos. Por un lado, contribuir a un proceso de integración social y por otro lado, capacitar a los miembros de una sociedad en las distintas esferas de trabajo que ésta posee. Esto que acabo de decir, con algunas que otras palabras, no son las palabras exactas que usa Durkheim, pero sí el sentido que él atribuye a la definición de lo que es educación, ¿cierto? Es decir, un proceso generacional que tiene dos propósitos básicos. Vamos a explicarla acá. ¿Por qué generacional? ¿Por qué de adultos a jóvenes? Y no de jóvenes a jóvenes, de niños a niños. Bueno, porque ahí sería más socialización. ¿Mm?
sería más informal. Y además, esta cuestión de edades que intervienen es también algo como de sentido común si pensamos que cuando nacemos, somos niños, ¿cierto? No tenemos conocimiento de nada, nacemos con impulsos biológicos. Lo cultural será aprendido necesariamente y necesariamente nos lo tiene que enseñar alguien que tiene más edad que nosotros porque nació antes y alguien que había nacido antes que él se lo enseñó. Es decir, al nacer sin cultura, necesitamos que alguien que ya haya aprendido la cultura la transmita. Entonces, esa necesidad genera que el proceso educativo implique dos generaciones distintas, adultos y jóvenes. Esta es una constante que se ha dado, dice Durkheim, en todas las épocas y seguramente se seguirá repitiendo también en el futuro, un proceso de generación. Los dos sentidos que tiene la educación, como les dije, uno es contribuir a la integración social y otro a la especialización de capacidades y aprendizaje para el desempeño laboral. Acá, nosotros, no Durkheim, usamos la metáfora del árbol, así como recién hablábamos de la metáfora de un barco. No es Durkheim, repito esto porque creen que es Durkheim el que usó esta metáfora, no. Una vuelta vino un alumno y dice, ¿a dónde Durkheim escribió lo del árbol? No, no, no escribió Durkheim, es un recurso didáctico nuestro. Usamos la metáfora del árbol para explicar estas dos funciones, ¿no? La de integración y la de especialización. El tronco, las raíces del árbol, tienen la tarea, ¿cierto?, de dar soporte a lo que serán luego las ramas. ¿Eh? Cuando se termina el tronco, fíjense en ustedes, ¿cierto? El mismo tronco se divide en distintas ramas. Uno podría pensar, ¿cierto?, que la educación se asemeja a esto. Si pensamos, por ejemplo, los primeros niveles escolares son compartidos entre los chicos, se les enseña lo mismo. Pero después, ¿cierto? Vamos a la universidad y unos estudian psicología, otros sociología, otros química, otros ingeniería. Aparecen las ramas del conocimiento, diferentes ramas de conocimiento. ¿Y por qué necesariamente aparecen ramas de conocimiento? Y porque estamos en sociedades complejas en donde necesitamos especializarnos en un tipo de saber. No podemos ser ingenieros, médicos, psicólogos, antropólogos. No. Bueno, podríamos, si pasamos la vida estudiando, podríamos, quizás, pero eso tiene un límite y tampoco es aconsejable. Lo mejor es elegir una cosa y dentro de esa rama profundizar, profundizar, profundizar en esa rama. Bueno, y el tronco. El tronco es el proceso de enseñanza básico, ¿eh? Saber leer, saber escribir, tener los mismos conocimientos de la historia, tener los mismos referentes patrióticos, los mismos valores, escuchar el himno en la escuela y emocionarnos, saber compartir con nuestros compañeros, la convivencia. Toda esa enseñanza de contenidos y de haceres compartidos no se integra. Durkheim era un convencido, ¿cierto?, que la semejanza, tener valores, conocimientos, lenguajes, creencias semejantes, eso ejerce una acción integrativa. Nos hace que veamos al otro como, no sé, un compatriota, un hermano, alguien semejante a nosotros. Las diferencias, viene un chino, no le entendemos nada, y bueno, no lo sentimos un hermano, sino
alguien, un extraño, un extranjero. ¿Mm? Ahora, ese proceso de integrarnos es una de las labores fundamentales del proceso educativo, sobre todo en los primeros años. Entonces, recuerden esto que estamos planteando, ¿cierto? Educación es un proceso intergeneracional que tiene esencialmente dos propósitos básicos. Y esto, como les decía, lo podemos observar en cualquier sociedad, en cualquier época. También Durkheim va a apelar a que los procesos de educación requieren de cierto sacrificio de quienes educan y de los educadores. ¿Por qué? Porque no es placentero en estos momentos, ¿cierto? No es placentero estar escuchándome a mí. Hay que hacer cierto sacrificio para estar conectados, atendiendo, a lo mejor algunos tomando nota. Implica un sacrificio. Ese sacrificio, dice Durkheim, juega un rol esencial en el mundo social. Es difícil que podamos convivir en sociedad sin hacer sacrificios todo el tiempo de manera cotidiana. Vamos al supermercado, compramos un paquete de yerba y cuando vamos a pagar nos encontramos con una cola de 10 personas. Ay, Dios, qué gana de empujar a esas personas y ser el primero en pagar para irnos, ¿verdad? No hacer esa cola. Sin embargo, ¿cierto? Esa convivencia en sociedad nos ha enseñado que tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio y aguantar esa cola que está allí para poder pagar la yerba. Y así todo, ¿cierto? Vamos a cruzar la calle, pero viene, no sé, un auto y tenemos que frenar y esperar que pase el auto. Es un sacrificio tonto, sí, es tonto. Pero lo que quiero ilustrar con este ejemplo es que es cotidiana. Cotidianamente hacemos sacrificio. Durgen, por ejemplo, nosotros enseguida vamos a, no sé, no creo que hoy, pero la clase que viene vamos a ver sociología de las religiones. Y acá aparece el papel de sacrificio aún de modo más evidente. Adelanto un poco, ¿no? Cuando vieron, por ejemplo, los mayas que dicen que cortaban las cabezas a algunas personas y las arrojaban por esas pirámides que ellos tienen escalonadas, ¿no? Ha costado, cuesta entender el por qué hacían eso, ¿verdad? Qué barbaridad, qué gente extrema, ¿no? Más aún sorprende estos actos cuando se sabe, ¿cierto?, que no eran a los delincuentes ni a gente que, no sé, se los había vencido en una batalla, gente que estaba presa, entonces en vez de alimentarlos les cortaban la cabeza, sino que incluso se les cortaba la cabeza a niños de la realeza, hijos, hijas de los reyes, se les cortaba la cabeza. La verdad que cuesta encontrar una explicación de por qué. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser tan bestial? Bueno, la explicación que da Durkheim es justamente para mostrar cierta ejemplariedad para la convivencia social. Fíjense en lo que estaba mostrando. Así como nosotros que conducimos esta comunidad, estamos dispuestos a sacrificar a nuestro hijo. ¿Para qué? Para mostrar que el sacrificio es necesario. Porque mañana le vamos a pedir que vayan a la guerra, en donde ustedes van a poner en juego su vida. Hay que hacer un sacrificio y tienen que hacerlo por el bien de la sociedad. O le vamos a pedir que trabajen
8 horas por día o 12 horas por día. Ese trabajo después lo vamos a compartir entre todos. Eso es sacrificio. Pero si no hacemos estos sacrificios, vamos a desaparecer como sociedad. Por eso el sacrificio es fundamental para mantener la vida en sociedad. Bueno, esto dice Durkheim, ¿cierto?, respecto de que los hechos educativos, el aula, el estar horas allí aprendiendo, necesariamente implican sacrificio. Cabe aclarar, acá digo otra cosa, ¿no? Cabe aclarar que Durkheim es bastante conservador él en sus opiniones, porque hay corrientes educativas que impulsan el aprender jugando, por ejemplo, que el aprendizaje no tiene por qué ser aburrido, tedioso, sino que hay que buscar métodos que hagan de estos momentos algo más entretenido, algo más lúdico, más divertido. Entonces, a esta idea del sacrificio de Durkheim, hay otros autores que piensan exactamente lo contrario. Bueno, cada uno sabrá qué le parece más realista o más certero. Otro elemento que se da también en la educación es en la importancia que quien enseñe sea, digamos, de alguna manera, se le otorgue la creencia de que sabe lo que enseña. El alumno tiene que creer en el docente. Y para ejemplificar esta idea, dice Durkheim, es parecido a los magos o incluso a un hipnotizador. Si uno no cree que lo van a hipnotizar, sí, posiblemente no lo hipnotice. O los niños cuando ven un mago se maravillan porque creen que realmente está haciendo magia. Nosotros los adultos sabemos que alguna trampa por ahí está y buscamos a dónde es que estuvo la trampa. No creemos en la magia, ¿cierto? Pero los niños sí, entonces disfrutan mucho más del acto de la magia. El creer que está haciendo magia ayuda al mago en su labor. El creer que el hipnotizador nos va a hipnotizar ayuda al hipnotizador también, ¿cierto? Si no está ese proceso de creencia, no se gestiona la transmisión, ¿cierto? Bueno, con el educador lo mismo. También pone el ejemplo del sacerdote. Un sacerdote en una iglesia dice, no sé, lee unas palabras sagradas o da un sermón. Si la gente que está escuchando es atea, no cree, bueno, lo que dice entra por un oído y sale por otro. Ahora, si son creyentes, esas palabras tendrán impacto en su subjetividad. Si no, las mismas palabras en uno impactan de modo muy distinto que en otro. Podemos pensar que casi todas las profesiones este acto de creencia tiene que estar. Incluso a veces estoy pensando en la medicina. Los médicos hasta a veces nos dan de remedio placebos, el placebo es un remedio que no tiene nada, pero el solo hecho de tomar ese remedio nos hace curar porque creemos que ese remedio nos va a curar. El efecto que tiene la creencia es muy importante. ¿eh? Un político, de vuelta lo mismo, si no se cree en el político, pierde legitimidad, no tiene poder para tomar decisiones. Bueno, los docentes igual, ¿cierto? Si estamos frente a un docente que nos parece que no sabe lo suficiente, que no enseña bien, que lo que va a enseñar pierde capacidad de aprendizaje. Bueno, por último, hay en el texto este que nosotros incorporamos de lectura, para el que quiera ampliar, se menciona también la importancia que tuvo en la conformación de los Estados-nación la educación pública, gratuita y obligatoria. Esa no es una idea de Argentina,
surge con la Revolución Francesa, en donde los revolucionarios observan y ven que para mantener esa nueva sociedad que se estaba gestando, necesitaban que la población estuviera a la altura de las circunstancias, ¿no? Que tuvieran enseñanzas compartidas y que además se capacitaran para un proceso de industrialización que estaba también gestándose y una sociedad cada vez más compleja. Por ello, la educación debía de dejar de ser para una élite y debía ser para toda la sociedad. Por lo menos surge para el nivel primario. Después aparece la obligatoriedad para los niveles medios. Y bueno, el nivel superior en ningún lugar del mundo es obligatorio, pero cada vez es más necesario tener educación superior para insertarnos laboralmente. Eh, Les doy un dato que no lo dice Durkheim, se lo doy yo. ¿Para qué se los voy a dar? Para que no abandonen los estudios, ¿cierto? No hay prácticamente desempleados que tengan formación universitaria, ¿no? Es una llave, la llave fundamental de la inserción laboral, el tener educación superior, porque la sociedad en la que vivimos es compleja y prácticamente muchos de los puestos laborales que existen demandan de formación universitaria. Y bueno, cuesta, ¿cierto? Cuesta disponer de tiempo para estudiar, cuesta hacer el sacrificio de destinar 5 o 6 años para una carrera, pero ese sacrificio tiene su recompensa. Les garantizo que el futuro los va a recompensar en el sacrificio que hacen. Obviamente que no necesariamente psicología, ¿cierto? Cualquier carrera tiene salida laboral. Bueno, también hay un debate allí, ¿cierto? En ese periodo, si la educación debía ser laica o religiosa. Eh, Sobre todo en esos años, esa discusión fue muy intensa porque la religión, bueno, querían ser ellos los que educaran o en su defecto la familia, ¿no? No el Estado. Esos en esa época se veía, ¿cierto?, al Estado como funcionarios que podían ejercer, no sé, lavado de cabeza. Bueno, esa discusión hoy parece retomarse, pero había sido dejada de lado durante mucho tiempo y no se cuestionaba el rol del Estado como el agente responsable de los procesos educativos. Y ahí Durkheim opina que es imprescindible que sea el Estado el que opine porque la asimetría de las condiciones familiares va obviamente a generar procesos educativos también asimétricos. Una familia humilde no tiene los mismos recursos que una familia rica y por lo tanto sus hijos no van a ser educados de la misma manera. En cambio, el Estado sí puede educar igual a un hijo de una familia pobre que a un hijo de una familia rica. Justamente con esto que estoy planteando ahora, es que vamos a mencionar, lo que sigue es mencionar algunas características distintivas entre las corrientes de la sociología de la educación. Así como hay corrientes en la sociología general, también están las corrientes en la sociología de la educación. Ya hemos dicho tres grandes corrientes, ¿cierto? La crítica, la funcionalista y la de la interacción social o el interaccionismo simbólico. Vamos a mencionar acá en educación dos. Vamos a dejar el tema del aporte de Weber y del interaccionismo simbólico a la educación, quizás para otro curso que demos más adelante. Mencionamos estas dos porque son las que más se han abocado y plantean algunas cuestiones básicas que vamos a distinguir ahora. Lo que acabo de decir, señalaba recién, es una de las diferencias claves entre las corrientes críticas
o marxistas y las corrientes funcionalistas. Durkheim, funcionalista, Parsons, funcionalista y otros autores más. ¿Qué es lo que van a plantear respecto a la importancia de la educación en la sociedad? Una de las cuestiones que plantean es justamente esto que decía recién, lo funcionalista, ¿no? Que permite que alguien que nace en una familia humilde pueda, gracias a la educación, pasar a ser clases medias o clase alta. Es decir, la educación puede compensar las desigualdades económicas de origen. Uno nace en una familia pobre, pero si accede a la educación, puede pasar a pertenecer a otra clase social. Esto se llama sociológicamente movilidad social. ¿eh? Poder moverse de una clase a otra clase, gracias a la educación. De ahí la importancia que tiene como un proceso de igualación social. La educación facilitaría que las desigualdades se atenúen, por lo menos dar la posibilidad a todos de acceder a otro nivel social. Las corrientes críticas no están de acuerdo con esto. Piensan incluso lo opuesto. La educación no genera movilidad, sino que la educación contribuye a que las desigualdades se reproduzcan. Con el paso del tiempo, quien nació pobre seguirá siendo pobre, entre otras cosas porque asistió a una escuela para pobres. Hay escuelas para pobres y escuelas para ricos. La escuela para pobres te enseñan las cuestiones básicas, te enseñan la disciplina que se necesita en las fábricas, hacen hincapié en los trabajos manuales. Las escuelas para ricos, primero que son casi todas doble turno y no 4 horas. Te enseñan idiomas, te enseñan computación, te enseñan a conducir grupos, eh, es decir, otro tipo de enseñanza que las sociedades, las clases altas necesitan. Allí entonces es que en esta distinción de tipos de escuela es que se genera una reproducción de las desigualdades preexistentes. Repito, ¿cierto? Dos ideas distintas. Una corriente dice que la educación contribuye a la movilidad social, la otra dice que contribuye a la reproducción de las desigualdades existentes. Bueno, eh, podemos decir algo acá entonces, porque tenemos unos minutitos de las corrientes más interpretativas, no tan contrapuestas a estas de las críticas y las funcionalistas. Las corrientes de las interacciones simbólicas hacen hincapié justamente en el carácter simbólico que tiene la educación. Lo simbólico, recordemos, ¿cierto? Lo simbólico es el lenguaje, son las representaciones, es el tomar una cosa por otra y eso demanda ciertos tipos de aprendizaje que nos dan herramientas importantes. En estas corrientes, por ejemplo, se utiliza mucho la metáfora del teatro como una referencia explicativa de las distintas situaciones, entre ellas las situaciones áulicas, en donde en el teatro hay actores que encarnan un papel, una obra, donde hay una trama, y estos actores entonces nos transmiten una realidad, hechos sociales, una historia, sintetizada en una obra. A lo mejor en una obra de teatro nos cuentan algo que pasó durante, no sé, toda una vida.
de una familia, pero la vemos sintetizada en una hora allí con unos actores. Esta síntesis, esta representación de la realidad es claramente simbólica, ¿no? Bueno, la educación va a jugar un papel clave en los procesos de transmisión simbólica de la realidad. Cuando estamos en la escuela y nos enseñan cómo San Martín cruzó los Andes, no vamos a la cordillera a cruzar los Andes como lo hizo San Martín, sino que es gracias a la reconstrucción simbólica que esa realidad nos es traída al aula, nos es contada y podemos imaginarla, aprenderla, no sé, sentir cosas por lo que pasó en ese momento. Eh, con lo cual, ese carácter simbólico es clave, es el eje en el proceso educativo. Otro elemento en la cual estas corrientes ponen el acento es en las credenciales. De hecho, se suele llamar a estas corrientes interpretativas o simbólicas que se dedican a la cuestión educativa, también se las denomina corrientes credencialistas. Bueno, ¿qué es esto de las credenciales? Las credenciales son un poco los certificados, los registros. Ustedes, por ejemplo, terminaron el secundario y tienen, ¿cierto? Esos papeles que comprueban, que dan fe de que ustedes han aprendido lo que se enseña hasta el nivel medio. Ahí tienen una credencial. Ese certificado escolar opera como una credencial. Si usamos términos económicos, opera como si fuese un plazo fijo. ¿Eh? ¿Cuánto vale tu credencial? Y tu credencial vale 15 años de esfuerzo. Tener una credencial de un nivel medio da cuenta de que eh, María Gatica ha hecho todo el esfuerzo que se plasma en un cartón que dice, ¿cierto? Colegio, no sé, María Auxiliadora, bachiller, firmado por la directora, por el ministro de Educación de la provincia, con sellos, y ese cartón, esa credencial, es como tener un billete, ¿no? Es un valor, es un bien importante. Por supuesto que las credenciales continúan, ¿eh? En la universidad llegará un momento que nos den un título de grado. Podemos tener también credenciales de posgrado, magíster, doctorados, etcétera. Bueno, esos papelitos son importantes, ¿eh? No solamente los títulos, sino a veces un curso que uno toma en un lugar, aparece un certificado del curso tomado. A mí me da gracia, por ejemplo, cuando uno va a un dentista, ¿no? Siempre me llamó la atención, o a un bioquímico, siempre me llamaron la atención cómo llenan sus oficinas de cuadritos que pareciera que fueran títulos, pero en realidad son cursos que toman. Entonces tienen en una pared con 10 cuadritos. Y uno diría, qué capo que es este dentista o este bioquímico. Después, cuando ustedes sean grandes, a lo mejor se acuerden de lo que le digo. No son nada 10 cuadritos, nada, nada. Sobre todo si son de cursos, ¿no? El estudio este, tiene que ser permanente y bueno, pero pongo el ejemplo para ilustrar, ¿cierto? La relevancia, la importancia que tienen estas certificaciones, estas credenciales. Bueno, no sé si hay dudas de esta línea de la sociología de la educación, no solo de esto último, sino lo que dije antes, porque si no hay dudas, estaríamos dejando la clase acá, pero por supuesto, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, profe, está todo claro. Muchas gracias.